¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast. Hoy nos acompaña Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, obispo de la diócesis San José de Temuco, también gran canciller de la Universidad Católica de Temuco. Monseñor, gracias por acompañarnos hoy día. Un gusto estar aquí. Para nosotros un honor de verdad poder conversar con ustedes nuevamente, porque hemos estado conversando en otras instancias, en otros programas, pero tener la posibilidad de profundizar un poquito acerca de temas específicos siempre también es enriquecedor. Tener la mirada de una autoridad como usted, Monseñor, en temas que hoy día son tan sensibles para nuestra región de la Araucanía y que lo han sido históricamente. Partamos por hacer un contexto general, Monseñor, respecto a sus 2 años y un poquito más, 2 años y 4 meses, hacemos la cuenta, en la región de la Araucanía, encabezando también la Iglesia Católica. ¿Cómo ha sido este proceso, padre? Ha sido un tiempo muy arduo, sí, y con mucha dedicación, sobre todo a la parte pastoral, a acompañar a las comunidades de la diócesis. Después de un tiempo en que no estaba el obispo, y también el obispo anterior estuvo enfermo un buen largo, y antes la pandemia. Pero sobre todo la pandemia fue la que causó mucho estrago en la vida comunitaria en general. Yo creo que no solamente en la Iglesia Católica, sino que en todo lo que fuera comunitario. Sí, se debilitó lo comunitario. El aislamiento que obligadamente tuvimos que vivir, me imagino que en la iglesia, en las parroquias, ¿cómo se vivía eso, padre? Fue muy fuerte porque además todo es voluntario en la iglesia. Todo es muy voluntario. A nadie se le obliga. Entonces, cuando lo voluntario es la norma para convocar, para reunirse, ante cualquier problema, y la pandemia causó mucho temor, mucho miedo. Los mayores, por ejemplo, sentían que sus hijos le decían mejor no participar porque expones tu salud y la salud de toda la familia. Y eso, que fue por más de 2 años en la práctica, debilita, porque después también se puede sumar un acostumbramiento. Se reemplazaron muchas cosas por los medios online, pero nunca es lo mismo que lo presencial. Efectivamente. ¿Y cómo empezaron a romper ese círculo en la iglesia en particular para volver a atraer a los fieles que han participado siempre activamente? Además, ahí hay un punto también, padre, porque las personas mayores participan mucho más activamente también en las tareas de iglesia. Sí, son muy fieles. Claro. O sea, el fiel católico, y entre los fieles, los adultos mayores son los más fieles, indudablemente. O sea, llueva, con sol, con enfermedad, tratan todo lo posible de participar. Y con mucha alegría debo decir que en este último tiempo se han revitalizado muchas comunidades. Yo sacaba la cuenta ayer viendo qué comunidades habían recomenzado, alrededor como de 20 en toda la diócesis. Importante. Claro, que habían quedado muy disminuidas, sin participación, porque no tenían misa, porque no llegaban, porque por el deterioro también que provocó en las capillas. Sobre todo en capillas pequeñas en el campo, que son muchas, son alrededor de 400. Entonces, se ha notado en el último tiempo una revitalización, ya sea con construcción de capillas, con participar. Lo primero es la participación. ¿Para qué construir una capilla si no hay fieles, no hay participación? Pero hay participación, y luego viene entonces la restauración, la remodelación o levantar alguna capilla. En el contexto actual y en los par de años que usted lleva en la región como primera autoridad, ¿no?, de la iglesia, pero más allá de eso, usted también es de esta región, ha vivido, conoce perfectamente nuestra realidad, y eso es un valor agregado también en su rol pastoral. Monseñor, ¿cómo ha visto estos 2 años a la región de la Araucanía en cuanto al diálogo, a los avances que ha habido también en los distintos intereses de las distintas culturas que conviven acá? Puedo decir que es sorprendente la vitalidad que tiene la región. Sí. Y que a veces se expresa de muchas maneras. Aquí hay una vitalidad que se muestra en
en ideas, en visiones que hay de la realidad, en situaciones de conflicto, situaciones también de creatividad, de vida, de vitalidad, que surge por un lado y otro en la convivencia regional. Y con muchos actores también, muchos actores. Y eso es muy positivo. Es una región muy viva y verdaderamente como un volcán a veces de vitalidad. ¿Cuál es el problema? Sí, que para mí fue también una sorpresa, que hay más dispersión de lo que yo me imaginaba. ¿En qué sentido? Muy dispersos. Andamos mucha división. Ya. Sí. Dispersión la llamo porque uno está por allá, por acá, en el mundo de los pensamientos, del pensamiento, en las ideas, y ahí a veces surgen confrontaciones que ni siquiera ayudan mucho, porque cuando hay una confrontación de ideas, hay exposición de las ideas y hay una búsqueda, y esa búsqueda llega así a tener puntos de encuentro, eso es positivo, o sea, tiene que darse eso. Pero a veces yo veo que hay un diálogo a veces de sordo en múltiples sectores. O sea, se dice que hay buena voluntad, pero resulta como que no se sabe bien que el diálogo tiene que ser en vista al encuentro también. Claro. A escuchar al otro. Escuchar al otro, porque si no quiere decir como la anulación del otro. Pasa a ser un monólogo. Un monólogo. Entonces cuando yo busco la anulación del otro, quiere decir que hay violencia también. O sea, hay violencia verbal. Y esta vitalidad, si se transforma así como en una violencia que quiere invisibilizar al otro para imponer, entonces no es positivo. Yo creo que está esta materia prima, que hay mucha vitalidad, pero todos también tenemos, y me sumo también, buscar de que esta vitalidad sea conducente, que conduzca a algo que sea positivo para el común. ¿Cuesta aunar criterios de pronto o juntar posiciones en esta región, Monseñor? ¿Cree usted? Luego, además de que históricamente hemos vivido en un permanente conflicto, probablemente entre la sociedad chilena, las cosmovisiones acá de pronto no se encuentran, cuesta llegar hasta un punto del encuentro, ¿no? O sea, se ha intentado mucho. No sé si se ha intentado, como decía usted, me quedo con esas palabras de pronto uno quiere imponer sus ideas y no hay realmente un diálogo en ese sentido, ¿no? Yo creo que por eso el diálogo, y sobre todo en nosotros, aquí en la Araucanía, tiene que ser con mucha generosidad. Tiene que ser con generosidad y tiene que ser con humildad también. Porque sin duda que la región tiene el trasfondo histórico. O sea, Y que ninguno de los actuales, ninguno, ni los más acérrimos en las distintas ideas, le tocó vivir eso. Ninguno de los actuales nos tocó vivir, pero somos herederos de algo que pasó en el pasado, en siglos pasados, en decenios pasados, y cómo ahora, más que no podemos volver al pasado, claro. Tenemos que pensar en el presente y en el futuro. ¿Cómo podemos construir para el bien de todos el presente y el futuro que sea mejor? Y sobre todo, que sea mejor para los hijos, para los nietos, para las generaciones, para la actual ya. Ajá. Y para la que viene, porque tenemos esa posibilidad. Y entonces eso también lo hace particular a esta región, porque hay un pasado muy, muy fuerte y que nos hace particulares a muchas otras regiones. Claro, no somos los únicos, un poco al norte y un poco al sur, compartimos una historia. Sí. Pero, y esta generosidad tiene que estar, y esta visión también de que somos herederos, tiene que estar en uno y en otro, o sea, en los distintos sectores, claro. Ahí las posiciones se van a encontrar a la medida que todos los actores estén un poco en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y eso hay que buscarla con todos los medios. Y en ese sentido,
las religiones. El otro día hubo un hermoso encuentro aquí de diálogo interreligioso que fue propiciado por la Universidad Católica con mucha... yo creo que fue muy bueno porque nos puso en un escenario que es muy real, pero que era la primera vez que nos poníamos frente a la posibilidad de construir diálogo para puentes, para diálogo, para encuentro, para reconocimiento. Y se dio aquí. Nos da mayor fuerza todavía para pensar y para fortalecer las convicciones, porque esto parte de convicciones personales, ¿eh? Y ahí las religiones, las religiones sobre todo, podemos contribuir mucho para que se dé un verdadero diálogo, un buen diálogo. Y no partir como de la defensa de posiciones, que a veces la política la tiene. Claro. Por eso las espiritualidades, las religiones, tocan un piso más profundo todavía de la humanidad, del ser hombre o mujer, que no es a la defensiva de posiciones, y como lo puede tener la política, y legítimamente. Claro. Pero creo que hay que calar más profundo todavía para cimentar un diálogo que sea profundamente humano. Y el diálogo profundamente humano supone, sí, el reconocimiento, el buscar, porque la capacidad humana la da como para buscar puntos del encuentro. Y en este sentido, hablando del encuentro que usted comentaba, padre, las distintas iglesias, un poco con este tipo de acciones, van predicando también con el ejemplo. Y eso tiene un valor enorme porque la sociedad reconoce esto, ve también en la iglesia un referente, ¿no? Sí, y yo creo que, podemos contribuir. Yo pienso que cuando hay, sin duda que hay reconocimiento de lo que puedan hacer las instituciones y todas las religiones que hay. Aquí pasa una cosa muy particular también en nuestra región. Aquí, después de Santiago, Valparaíso y un poco el norte, en los siglos pasados llegaron algunas tradiciones religiosas. Por ejemplo, los anglicanos. Por ejemplo, los pentecostales. Por ejemplo, los bahá'í. Y se sumaron. Pero además, por el hecho de aquí ser como la cuna de la cultura mapuche, un poco al norte, un poco al sur, pero nosotros estamos como en el medio. Entonces, la espiritualidad mapuche se permaneció con mucha consistencia y hasta el día de hoy. Entonces, hace que también desde el punto de vista de las espiritualidades, de las religiones, y además llegaron las colonias que trajeron también sus propias tradiciones religiosas, luteranos, bautistas, metodistas, y que echaron raíces también aquí, echaron raíces en la geografía humana de la región. Entonces eso lo hace también particular, hace particular a nuestra región, con muchas tradiciones religiosas. Y diversas. Cristiana y no cristiana, claro. Pero con la vitalidad también de la espiritualidad mapuche. Ha habido también una especie de amalgamiento de la cosmovisión mapuche y cómo las distintas religiones se han respetado un poco esta mirada, siendo dialogantes también, me imagino, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Claro. Hay que reconocer, por eso el diálogo supone reconocimiento y hay que hacer mea culpa. No siempre el cristianismo fue tan dialogante, pero ya desde hace bastante tiempo que al menos la Iglesia Católica ha tenido un papel, y lo han expresado los obispos pasados, varios obispos, de diálogo, de reconocimiento y de respeto. No siempre ha sido igual, hay que reconocer eso. Y también hoy día hay hermanos, por ejemplo, hermanos mapuche, hermanos también evangélicos, sí, mapuche sobre todo, que sienten que algunas tradiciones no son respetuosos de expresiones culturales de ellos, y con razón. Pero debo decir que no es la línea nuestra de la Iglesia Católica.
En cuanto al trabajo del diálogo y yéndonos un poquito a ese tema, monseñor, se ha desarrollado un trabajo durante varios años que es la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que fue encargada por el presidente de la República, que emanó un informe luego de muchos encuentros, ¿no? Con distintas posiciones. Se reconoce la transversalidad de esta comisión. Sí. Un rol también importante ha tenido ahí el trabajo de la Iglesia, que ha sido fuente recurrente también de acercar a las comunidades. Sí. ¿Cómo ha visto usted o cómo vio el trabajo en ese contexto, monseñor? Bueno, el trabajo de la comisión presidencial, la comisión grande presidencial, que con un respaldo de todos los partidos políticos, eso es una base muy importante, nunca había ocurrido. Desde las posiciones más extremas, desde la izquierda a la derecha, todos de acuerdo en apoyar la formación de esta comisión y de reconocer el trabajo que iban a realizar, y terminaron esto. Ahora, la evaluación del trabajo de la comisión, igual no es fácil hacerlo, y hay gente que no quedó conforme y hay otros que sí, pero sin duda que eso es un antecedente en este largo deseo de búsqueda de una solución a un problema centenario que hay aquí en nuestra región. Y eso sí es un valor, hay que reconocer eso. Ahora, si hay críticas, si no están todos de acuerdo, ese es un trabajo que tienen que hacerlo también, que se tiene que hacer. Una evaluación y con participación. No todos tienen que estar de acuerdo, pero tampoco creo que se debe desechar de plano todo. Hay un avance que hay que buscarlo con calma y todo, y los entendidos y los políticos quizás tendrán que hacerlo más. En esto, sin duda que tendría que haber más participación de las comunidades mapuche. Ya, eso por un lado. Ajá. Y a la pregunta también de la Iglesia Católica. Nosotros como Iglesia estamos insistentemente a promover el diálogo desde las comunidades nuestras. Y esto tiene mucho sentido también por el hecho de que estamos en toda la región. Estamos en todas las regiones, en todas las comunas y en muchos lugares pequeños. Está presente la Iglesia Católica, con sus estructuras. Dígase parroquia, claro, y comunidades pequeñas. ¿Cuántas comunidades en la región? Son cientos. Comunidades pequeñas, más de 400. Entonces, un número importante. Y lo otro más importante que la simple presencia estructural es que en todas nuestras comunidades nos falta la participación de mapuche. Claro, en todas las parroquias. ¿Y eso? Y en algunas con mucha presencia mapuche católica. Entonces, eso para nosotros tiene una importancia fundamental. O sea, cuando hablamos algo, lo hablamos también desde esa base. Ajá. Están integrados y ahí hay... Tan interés, sí. Y ese también es un valor si uno lo mira desde fuera, Por supuesto. porque están completamente integrados, no hay una diferencia dentro de la comunidad. Podemos hacer quizás más, y en eso también estamos, mayor reconocimiento y ojalá expresiones culturales que no tendrían por qué quedar al margen. Claro. Por ejemplo, el idioma. ¿Cómo nos gustaría que podamos tener más expresiones en mapudungún? Yo desgraciadamente no lo sé, No es fácil la voz, no, porque es bien difícil. Es bien complejo, sí. Pero ¿cómo sería un lujo, sería un honor, no solamente para nosotros, sino que para la región y para el país, que nosotros pudiéramos tener liturgias en mapudungún, en idioma mapudungún. Cuesta, sí. Pero es una riqueza. Entonces, estamos en ese propósito de incorporar más elementos culturales. También hay expresiones culturales del pueblo mapuche que están muy cercanas a nosotros y que de algún modo participan también. Por ejemplo, los yiyipún que se hacen, que son hermosos y son rogativas para darle gracias a Dios, para pedir perdón.
y que pueden estar antes o después o unidas a nuestras liturgias. Oiga, y estoy recordando, monseñor, que en la venida del Papa Francisco, usted todavía no estaba como obispo acá, pero participó también. Sí. Hubo también rogativas mapuche, hubo presencia, participación cuando se hizo el hito acá en el aeropuerto Maquehue, en Temuco, una activa participación también de la cultura mapuche en este encuentro. Porque así tiene que ser. Cuando el Papa va a Singapur, allá las expresiones culturales del pueblo de, no sé cómo se llama, de Madagascar. Me ha contado porque tuve un compañero de Madagascar una vez. Y ellos se expresan con su cultura, con lo más externo, con lo más superficial, con la ropa, Claro. con sus vestimentas, con sus danzas, con sus cantos, pero con su forma de dirigirse también al único Dios que nos une. Y eso entonces perfectamente lo podemos hacer aquí a pleno título, y en eso sí tenemos que crecer más, podemos crecer más. Y volviendo un poco al trabajo de la Comisión por la Paz, o la Comisión Presidencial que comentábamos, que emanó un informe, y este informe señaló una serie de recomendaciones, Sí. que son eso, son 21, sí, o 22. son recomendaciones que se hacen para nuestro país, para el Estado de, Sí. de Chile, ¿no? Una de ellas es una consulta que ya está en proceso, que es la consulta indígena que ha organizado el gobierno en 4 regiones de nuestro país: la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío. Sí. Principalmente en la Araucanía, no son 70 consultas, ya se han hecho cerca de 30, estuvimos con el director nacional de CONADIE hace algunos días. Y ahí viene un poco lo que usted comentaba, hay que dialogar más en este sentido. ¿Qué opinión también le merecen estas consultas, que también han tenido detractores? No ha sido tampoco Sí, sí. miel sobre hojuelas. Sí. Bueno, la consulta, por el compromiso que se tiene con el acuerdo, con un acuerdo internacional que firmó Chile, debe consultarse cuando se trata de temas indígenas, se tiene que consultar con los pueblos indígenas, Que a los cuales atañe. parece lo lógico. Lo lógico, y así está, y aquí se ha hecho en otros países y corresponde que se haga acá. Ahora, todos sabíamos cuando se empezó a hablar de hacer esta consulta, si era conveniente hacerla en este tiempo o postergarla un poco. ¿Por qué? Porque venía todo el tiempo preelectoral. Claro, estamos en proceso eleccionario. Exactamente, presidencial y parlamentario. Porque esto podría confundir, podría verse perjudicado por las pasiones también de la coyuntura política y podía desviar la atención y perjudicar en definitiva. El gobierno estimó que había que hacerlo nomás. Yo creo que, estando de acuerdo en que tiene que hacerse, pero quizás no era el mejor momento. Entonces está pasando la cuenta. Pasando la cuenta porque sin duda que hubo muy poco tiempo para preparar bien esta consulta. Porque ¿qué ha saltado? En primer lugar, la desconfianza. La desconfianza y antes de la desconfianza, el desconocimiento. Habría, lo primero, correspondía haber hecho una buena estrategia de poner en conocimiento claro, lo más claro posible para las comunidades de qué se trata esto. Qué cosa era lo que se iba a consultar y cuál era la finalidad que esto tenía, si esto era obligatorio o no, si esta consulta iba a incidir en la ley indígena que el pueblo mapuche o muchos de sus representantes consideran que, y yo creo que también fue un gran avance, un logro, la ley indígena, si esto incidía o no y en qué medida. Eso con mucha claridad. Yo creo que faltó tiempo como para preparar bien eso. Una buena estrategia de puesta en conocimiento. Luego con eso se hubiera tenido un ambiente de mayor confianza y se hubiera podido hacer. Yo creo que faltó el tiempo para eso. El gobierno está empeñado en hacerlo, en sacarlo adelante. Casi como por dejar el cheque en su gestión, una cosa así. Sí, entonces yo creo que en esto
como en muchas cosas siempre conviene tener con cabeza fría, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de lo que nosotros hacemos? Como el bien común, que tiene que estar ahí. Bueno, Pensando en el bien mayor. en el bien mayor. Ahora, si yo soy el que le voy a poner la firma o no, eso es secundario. Igual, un día se reconocerá que esto fue en este periodo, cuando era presidente fulano de tal, los ministros y todo. Yo creo que faltó eso y podría ser que se ponga en riesgo algo que podría ser un paso muy importante. Finalmente es una oportunidad que probablemente se vaya diluyendo en el tiempo si es que no está bien gestionado en ese sentido. Imagínense si esto fracasa, por ejemplo. Puede ser un estancamiento. Un estancamiento y que haya que esperar 10 años más. 5 ya es largo. 10 más todavía. Entonces, y si se polariza más esta situación, entonces si no hay diálogo, no hay una viabilidad para un camino de ir encontrando paso a paso, porque esto no es fácil de resolver. El problema tierras es complicado, es complejo. Además hay factores económicos, sociales, ojo, son. Sí. Hay desafíos que uno no logra dimensionar como ciudadano común, ¿no? Pero que tienen que ver con que además nos conversamos con el director nacional de la CONADI, por ejemplo, y nos decía, hace 30 años había 1.200.000 personas que se declaraban mapuche. Hoy día ese número se ha duplicado, por darle un número, no me acuerdo exactamente, para serle honesto. Entonces, lo que se proyectaba con un presupuesto, hoy día no alcanza prácticamente para nada. Según el censo parece que son como 2 millones, 2 millones. Pero aquí también, al tratar de participar en adquisición de tierra o de beneficios, entonces se multiplica porque... Claro, exactamente. Las necesidades son infinitas, los recursos son limitados, Sí. pero ahí yo vuelvo un poco al origen, al comienzo de la conversación, Monsignor. Usted mismo me comentaba, incluso fuera de micrófono, de las capacidades que tiene esta región, de las potencialidades, del talento que hay, factor humano, las capacidades económicas, que un poco se pierden en esta vorágine de tantas cosas que pasan en la Araucanía. Sí. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de la esperanza que genera el que estemos en una región que es bien rica también, culturalmente además? Yo creo que tenemos que caminar, ojalá que la vitalidad en esta vorágine de vida que tiene la región, que tiene mucha vitalidad, muchas posibilidades, porque tiene muchos recursos humanos y bien transversalmente. Yo me he impresionado también con la cantidad de líderes que aparecen mapuche. Si pensamos solo en el pueblo mapuche, son muchos los líderes. Líderes que son autoridades ancestrales, otros más derechamente de la política, pero sumado a eso, más los líderes de los no mapuche. Aquí tenemos personas connotadas en la vida política nacional, Claro. no solamente regional. Pero tenemos las universidades. Tenemos 5 universidades. Claro. 5. Con una tremenda universidad de la frontera, la UFRO. Una tremenda universidad católica como la nuestra, que es un orgullo para nosotros. Pero están las demás, la Autónoma, la Mayor, de Santo Tomás, todos contribuyen. Y con eso se está trabajando el espíritu del hombre y la mujer de aquí. Y por eso es que tenemos también excelentes profesionales. Nosotros tenemos profesionales en todas las áreas. De primer nivel. De primer nivel. Y el otro día, hace poco escuchaba a uno que entrevistaban, uno que hablaba de los volcanes, por ejemplo, ganando el nombre. ¿Viste hasta día? Exactamente. Claro, y sé que lo han entrevistado por temas casi de cualquier parte, sobre todo del sur de Chile. Exactamente. Hace ciencia desde el observatorio que hay vulcanológico del sur. Pero así hay médicos, hay ingenieros, hay técnicos. Es una región con mucha riqueza en las personas, Hay una tremenda riqueza económica aquí, que está
bueno, que ha sido mal llevada, sí, ha sido mal llevada. Yo creo, nuestros campos son ricos. Chile, que fue Temuco, que fue la región, que fue el granero de Chile. Eso me estaba acordando. Traillén, claro. Victoria. Sí. Uno va a esos campos y ve y se maravilla. Yo le agradezco a Dios de ver esas maravillas de campo, cómo producen ese hermoso trigo, el raps y todas esas cosas. Y que son para el alimento. Usted estuvo para el sur también, en Osorno, las lecherías y esos prados, esos soñados. Aquí también para la leche. Sí, claro que sí. Pero aquí sin duda, así que mucha plantación de eucalipto sobre todo ha dañado muchas de nuestra los monocultivos. Los monocultivos. Y por todo lo que significan las grandes extensiones de eucalipto y pino. Uno ve la hermosa cordillera de la costa, cómo se derribaron los árboles nativos. Bueno, ya, pero ese es un tema, Sí, por izquierda, un poco complicado, pero es, bueno, hoy día está la riqueza entonces de los árboles. Es una zona rica económicamente, con una capacidad grande de economía turística, en la cordillera, en los lagos y en la costa, un poco olvidada la costa, el mar y también en la cordillera de Nahuelbuta, hermosa. Sí. O sea, hay posibilidades de todo punto de vista. Claro. Ahí el trabajo que ha hecho la Iglesia Católica particularmente con la Universidad Católica de Temuco desde su creación por Monseñor Menchaca Lira, ¿no? En estos 66 años más estamos en un proceso, la universidad está cumpliendo años justamente en el mes de septiembre 2025, sumando además de la infraestructura que es evidente y se posiciona, pero también, como dice usted, investigación, masa crítica, poniendo a la región más allá de su frontera y que de pronto parece fácil decirlo, pero es bien complejo también posicionarse fuera con prestigio, ¿no? Sí, y esta región lo ha hecho y lo está haciendo de un modo creciente, sin duda. El mismo encuentro que tuvimos el otro día en un área humanística, 100%, pues de las religiones, pero del pensamiento profundo. De la filosofía. De la filosofía, de la espiritualidad. Pero también viene ahora otro evento grande donde la Católica está muy comprometida. Cutralcura. En Cutralcura. Sí, claro, ahora eso es ya. Sí. Y eso nos posiciona también en el punto de vista del ojo del mundo, porque Cutralcura es un geoparque que nos posiciona a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Sí. Y esto estaba patrocinado por la UNESCO. UNESCO, exactamente. Bueno, eso es muy importante. Y ahí los profesionales de acá también tienen un rol muy importante. Exacto. Han confiado en que se haga acá. Claro. Vienen desde 50 países. Desde 50 países. Más casi 1000 expertos, investigadores. Sí. Y ellos se van a estar también codeando con profesionales de acá. Sí. De la Católica. Yo creo que esto es un reconocimiento. No es para enorgullecerse vanamente. ¿Eh? No, que no se suba el oro, pero es un reconocimiento. Y sin duda que para la región es un aliciente. Esto es un aliciente, anima a los sectores más interesados, pero a otros también campos en que se puede desde aquí, se puede hacer ciencia, se puede hacer búsqueda buena, se puede contribuir no solamente, bueno, a la región. En primer lugar somos una universidad, ya que si pensamos desde la universidad, comprometida con la región, y desde aquí contribuir al país. Y sobre los 66 años que hacía mención, y siempre, desde que llegué y empecé a conocer a Menchaca Lira, yo admiro en él tuvo visión de futuro. Yo creo que fue incomprendido en su tiempo, pero este obispo tenía esta visión de que la región, quizás ni siquiera lo expresó con mucha claridad, esta región iba a crecer, y que una universidad católica acá podía contribuir. Y empezó con tímidos, no fueron tan tímidos comienzos, porque lo impuso. Comenzó la universidad, primero con un área muy pequeña, claro. Pero la visión era tener un centro de estudio superior aquí.
que tenía que ir dando pasos. La primera universidad de la región. Sí, yo le admiro en él y la visión, que seguramente era muy difícil tenerla en su tiempo, pero él la tuvo. Sí, él la tuvo. Y hay que agradecerle a Dios por eso y porque a través de estas personas también hizo su obra aquí, Y, para bien de la región. por supuesto, porque hoy día, además, esos frutos que se sembraron ahí, esa semilla, después de 60 y tantos años, por supuesto, lleva muchos años dando frutos, pero Sí. se va consolidando y se va potenciando. Y en ese aspecto, Monsignor, ¿cómo visualiza usted el futuro de la región en todo aspecto? Ahí queda abierto el micrófono para usted. Una cosa es cómo se visualiza y también sus anhelos en este aspecto. Yo creo que, bueno, como ya hemos dicho, la región tiene recursos de sobra como para sacarle más lustre. Y para que con los recursos que tiene pueda hacer posible el desarrollo en todos los niveles. Yo creo que tenemos posibilidad de crecer económicamente. Indudablemente aquí hay comunas que son muy rezagadas. Están entre las más pobres de Chile. Es la más, sí, Sí. sí, es verdad. Sí, tenemos ¿Muy? Cholchol, tenemos Lonquimay, tenemos Renaico, Galvarillo, sí, claro. Entonces no, eso habla mal de nosotros. No se lo merece la región. Ahí pueden hacer mucho. Los directamente responsables de esto, y ahí son nuestros políticos, también empresarios y todo. Pero podemos progresar en todo, en lo económico. Podemos progresar tremendamente en reconocimiento intercultural. Estamos al debe fuertemente con mayor reconocimiento de la cultura mapuche. Y creo que mientras nosotros no demos pasos significativos en eso, vamos a estar en deuda. Eso puede contribuir a una riqueza más amplia también desde el punto de vista cultural, algo distintivo que puede mostrar también en la región, algo propio. ¿Cómo no pensar en un sueño, en una integración más verdadera, así, con reconocimiento de lo mapuche en nuestra región, y que todos nos sintamos orgullosos de eso. Sí. Es un bonito mensaje también. Y para ir cerrando la conversación, Monsignor, la invitación también a participar de la iglesia, porque a veces las personas creen que participar de la iglesia es ir a misa. Y hay tanto más, ¿no? Cuando usted dice hay 400 comunidades activas, y esas comunidades están cumpliendo un rol social que es bien valioso también, y que de pronto es bien desconocido, es bien silencioso, pero que aporta mucho en el uno a uno, en la ayuda al vecino, en la colaboración con los más chicos, en la preparación para la catequesis. Ahí hay un trabajo social que es muy valioso y que muchas veces queda oculto. Sí, nosotros estamos cumpliendo como diócesis de Temuco 100 años. Así es. El 18 de octubre cumplimos 100 años justamente de que fue creada esta diócesis San José de Temuco. Y lo vamos a celebrar el 23 de noviembre públicamente, pero el 18 también lo vamos a celebrar. Y eso habla de un periodo largo de evangelización. Y la iglesia, el objetivo que tiene la iglesia es evangelizar, es dar a conocer el mensaje de Jesucristo, su Señor, nuestro Señor. Y eso es un mensaje bueno para todos. Es un mensaje de amor, es un mensaje de justicia, de paz, que sirve a todos. Y en cada comunidad ese mensaje se hace vida de muchas maneras. Y sin duda que desde cada comunidad que nosotros tenemos en nuestra iglesia, se hace todo lo posible por fomentar la fraternidad, la justicia, la caridad que nos pide Cristo y que se expresa justo en solidaridad, en servicio a los demás, en colaboración, en acogida también al que está más marginado, al que está más pobre, al que está más desvalido. Lo hacemos malamente a veces, porque cada comunidad también se maneja con los recursos que tiene, pero la unidad hace la fuerza. Y nosotros tenemos muchas comunidades
Yo estuve ayer, antes de ayer y ayer en comunidades pequeñas. Y desde esas comunidades, ellos sirven al entorno, sin mirar de qué religión incluso son los otros. Y ayer estuve entre Temuco y Chorchol, en la única parroquia que hay en el mundo y que tenemos aquí en Temuco que tiene un nombre mapuche, Nehuen Huenuchabo. Una comunidad rica que fomenta la fraternidad, el buen trato, la acogida, y sin duda eso invita también a ser ciudadanos colaborativos que hacen puente con sus vecinos, con su gente. Y el sábado en una comunidad entre Galvarino y Lautaro, en la Reducción Novoa, en una comunidad que se llama Santa Rosa, estaban de santo ese día. Lo mismo, una comunidad rica que le hace bien a todo el resto. Y le hace bien ¿cómo? Colaborando, sumándose, a hacer más fraternidad, a hacer cosas buenas para la comunidad, fortalecer todo aquello que contribuye al ser humano. Así que desde ahí la Iglesia, en general, como institución diocesana, pero en cada parroquia y en cada una de las comunidades. Finalmente, no quiero irme de la conversación, padre, sin preguntarle. Usted vuelve a su región después de estar transitando por distintos puntos, ¿no? En el fuero interno, personal, ¿contento de estar de nuevo en la Araucanía? Sí, pues siempre lo he dicho, muy contento. Yo pienso que cualquiera sería muy agradecido, y yo estoy en eso también, muy agradecido de que el Papa Francisco, de feliz memoria, me haya enviado a Temuco cuando yo menos lo pensaba, porque es difícil que uno vaya fuera de Santiago, que a uno lo envíen siendo obispo, que lo manden a su diócesis de origen. Y parece que yo soy uno de los pocos que fui enviado por el Papa a mi diócesis de origen, que es aquí. Así que muy contento porque son muchos los nexos que uno tiene al ser de acá. Yo no necesito hacer una escuela, un curso para introducirme. Y yo conocía, cierto, porque había estado mucho tiempo fuera, la geografía me la sé bastante bien. Cuando llegué era lo que más conocía, más que los sacerdotes, por ejemplo. Claro. Pero conocía bien la geografía para la costa, para la cordillera. Pero eso es un piso ya muy bueno. Es muy, muy bueno, que le hace bien a un pastor. Así que yo estoy agradecido, muy contento. He sido confirmado al visitar las comunidades en esta alegría y en esta disponibilidad de servicio que debo tener. Además también me ha tocado, yo diría, un buen clero, buenos sacerdotes. A veces tenemos nuestras diferencias como en todas partes, pero un buen clero, buenos sacerdotes y buenos diáconos, un grupito pequeño de religiosas. También, o sea, hacemos una comunidad que queremos ser misionera aquí en la región. Un bonito desafío sin duda, Monseñor. Queremos agradecerle el tiempo, la disposición, por supuesto sus palabras también en esta conversación aquí entre los Araucanía. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes y que el Señor los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Así estamos terminando una grata conversación con Monseñor Jorge Concha Caliuqueo, obispo de la diócesis San José de Temuco, gran canciller de la Universidad Católica de Temuco también, quien gentilmente nos visitó el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.